Buenas, en el día de hoy vengo a presentarle el proyecto final de procesamiento numérico, el cual consiste en la resolución de un circuito mixto empleando el método de iteración de Gauss-Seidel. Mi grupo está conformado por Javier Yair Gutiérrez, Dana Sofía Vega y mi persona, Daniel Isaac Pérez. Bueno, primero que todo, nuestro proyecto se centra en la resolución de circuitos eléctricos mediante el método de corrientes de malla y la técnica de iteración de Gauss-Seidel, utilizando Python como herramienta principal para este proyecto. Se fundamenta en las leyes de Kirchhoff, que permiten formar sistemas de ecuaciones lineales para analizar el comportamiento de circuitos. El método de Gauss-Seidel se destaca por su eficiencia en la resolución de circuitos de sistemas grandes y dispersos, facilitando la convergencia a soluciones precisas. El método de las corrientes de malla, junto con el método iterativo de Gauss-Seidel, es una herramienta principal para el análisis, que en nuestro caso es el análisis de un circuito eléctrico. Este enfoque permite determinar las corrientes que circulan a través de distintas mallas del circuito, proporcionando una solución precisa. El circuito en cuestión se modela utilizando una matriz 5×5 que representa las ecuaciones lineales derivadas de las leyes de Kirchhoff. Estas leyes fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos establecen que la suma algebraica de las tensiones en una malla cerrada es igual a 0 y que la suma de las corrientes de un nodo también es nula. Bueno, tenemos como objetivo general analizar y aplicar el método de las corrientes de malla junto con el método de iteración de Gauss-Seidel para la resolución del circuito eléctrico, utilizando Python como herramienta de implementación. Como objetivos específicos tenemos: 1. Describir los principios fundamentales del análisis de circuitos eléctricos, enfocándose en las leyes de Kirchhoff y su aplicación del método de las corrientes de mallas. 2. Desarrollar un modelo matemático que represente un circuito eléctrico utilizando el método de corrientes de mallas, formulando un sistema de ecuaciones lineales. 3. Implementar el método de iteración de Gauss-Seidel en Python para resolver el sistema de ecuaciones derivado del análisis de mallas, asegurando la convergencia y precisión de nuestra solución. Bueno, tenemos que las leyes de Kirchhoff son indispensables cuando la ley de Ohm no es suficiente para determinar los voltajes y las corrientes en un circuito. Tenemos que la ley de Kirchhoff se divide en dos: la ley de corrientes y la ley de voltajes. Para aplicar de manera efectiva estas leyes es importante seguir un proceso que permita un análisis claro y preciso de los circuitos eléctricos. Esta ley permite la formulación de sistemas de ecuaciones lineales que representan el comportamiento del circuito, el cual se resuelve utilizando métodos algebraicos, como el método de Gauss-Seidel, para determinar las corrientes. Bueno, tenemos que el método de iteración de Gauss-Seidel es una técnica para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este método es particularmente útil cuando los sistemas son grandes y muy complejos, y permite obtener aproximaciones sucesivas de las soluciones hasta alcanzar un nivel aceptable en precisión. Bueno, tenemos como ventaja del método que es sencillo de implementar, ya que requiere mucha menos memoria en comparación con otros métodos directos, como la eliminación de Gauss, lo que hace especialmente eficiente para sistemas dispersos o de gran tamaño. A continuación procederemos con el análisis del problema, que se los va a explicar nuestra compañera Daniela. Como se puede ver, son 5 mallas. Y bueno, decidimos elegir la dirección de las corrientes, de esta forma todas en la misma dirección. Y cuando recorremos las mallas, pues en la primera se obtiene esta ecuación. Como podemos ver aquí, si nos paramos aquí, primero sería -24,
después esta resistencia de 12 por la I1, luego bajamos acá, en esta resistencia 10 está la I1 de este lado positiva y de este lado I2 y por eso resta, como vamos a ver aquí. Después más en la resistencia de 8, igualmente tiene I1 de este lado y 2 de este lado y eso es todo, entonces igual a 0. Igual a como se hizo aquí, pues se hace con las siguientes mallas. Se obtiene en la malla 2 esta ecuación, en la malla 3 esta, en la malla 4 esta y en la malla 5 esta. Finalmente, cuando reducimos y dejamos todas las variables, las corrientes de un lado y los términos independientes del otro, que solamente ocurre en este caso, los demás todos son 0. Y de este lado solamente están las corrientes, entonces ya queda este sistema de ecuaciones lineales organizado de esta forma. Para las ecuaciones, como por ejemplo la primera, que solamente tenían I1 y 2, pues lo colocamos y pusimos los demás en 0 para que se viera como todo organizado y no se nos olvidaran estas otras corrientes en las ecuaciones. En las ecuaciones que ocurría eso. Entonces, bueno, ahora para usar el programa con el método de Gauss-Seidel, solamente, bueno, antes de correrlo, lo explicamos un poco. Esto comienza aquí importando el módulo NumPy. Luego, bueno, estas son M, son las filas, como dice aquí en los comentarios, N son las columnas. Aquí se declara la matriz en la que van a estar los coeficientes del sistema de ecuaciones. Este vector solución es donde se van a ir como metiendo los términos independientes. Digo, no, el vector solución es donde va a estar la respuesta de la corriente. El vector de términos independientes es este. Y este es un vector que se utiliza para el cálculo del error. Y el error lo vamos a tener en una lista. Entonces, bueno, esta parte de acá es para pedir que se ingresen los coeficientes del sistema de ecuaciones y los valores de los términos independientes de cada ecuación. Bueno, en el programa se trabaja con una tolerancia de 10 a la menos 5 que la elegimos para que los resultados no fueran como tan aproximados y así tener como más exactitud. Esta variable de aquí de itera es como para que en caso de que el programa no convergiera, no se pasara de 50 iteraciones. Pero el caso de nuestro sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones diagonalmente dominante. Entonces, pues la convergencia se garantiza en estos casos para el método de Gauss. Así que, bueno, aquí esta parte es ya el procedimiento del método. Bueno, esta parte de aquí, en esta parte de aquí, es que se hace el despeje de cada corriente y pues cada vez que se hace ese despeje para cada una de las corrientes, se imprime el valor que tiene esa corriente en esa iteración. Luego, cuando sale del for de la iteración, que muestra todas las corrientes, calcula el error, que el error se calculó como reemplazando el valor de las corrientes sacado acá, calculado acá, en las ecuaciones y viendo pues cuando se reemplaza ese valor de las corrientes en las ecuaciones, que la diferencia que hay entre el valor que da
y el valor que está en el vector donde están los términos independientes, que es como el resultado que debe dar esa ecuación. Y bueno, estos errores se agregan a la lista que se creó antes y como criterio de convergencia, o más bien como de detención de las iteraciones, pues se puso que si todos los errores de la lista eran menores o iguales a la tolerancia, entonces que se rompiera o se detuviera el ciclo while, que es donde está todo el procedimiento del método. Entonces, bueno, vamos a correrlo y vamos a ingresar los valores del sistema de ecuaciones. Entonces, para la posición 1, 1, que es esta de aquí, sería 30, luego menos 18. Las otras tres son 0, 0 y 0. Y el término independiente en ese caso, 24. Para la siguiente ecuación sería menos 18, 738, menos 520, 0, 0, y el término independiente es 0. La tercera ecuación, 0 y 1, menos 520, 120, 1620, menos 910, 0, y operador independiente 0, término independiente 0. Para la ecuación 4 sería 0, 0, menos 910, 4110 y menos 2200. Y el término independiente 0. Por último, en la ecuación 5 sería 0, 0, 0, menos 2200 y 3400, y el término independiente 0. Y antes de mandar esto, vamos a revisar. Sería 30 menos 18, 0, 0, 0, y el término independiente 24 para la primera ecuación. La segunda menos 18, 338, menos 520, 0, 0, y el término independiente 0. La tercera ecuación comienza con 0, luego menos 520, 1620, menos 910, 0, y el término independiente 0. La ecuación 4 comienza con 0, 0, menos 910, 4110, menos 2200, y el término independiente 0. Y la ecuación 5 comienza con 0, 0, 0, menos 2200, 3400, y el término independiente 0. Entonces, como podemos ver, el programa nos muestra todas las iteraciones que hacen hasta que se cumple el criterio de detención o de convergencia y se rompe el ciclo, que entonces es hasta la iteración número 23. Y nos arroja entonces estos valores. Bueno, entonces estos valores obtenidos con el programa los organizamos en esta tabla con aproximación de 10 a la menos 5. Y para comprobar que fuesen correctos, lo que hicimos fue simular el circuito, que aquí lo tenemos simulado, y pues nos dimos cuenta aquí mismo analizando el circuito, y también se podía notar en las ecuaciones, cuando las primeras ecuaciones que sacamos al analizar las mallas, que en esta resistencia de aquí solamente
solamente influye la corriente 1. Lo mismo pasa con en esta resistencia, solamente pasa la corriente 2. Acá solo pasa la corriente 3, acá solo la 4. Y para el caso de la corriente 5, pues pasa aquí y aquí. Entonces la podíamos medir en cualquiera de estos dos, pero decidimos medirla en esta de acá. Entonces, pues, si medimos estas corrientes aquí, debe dar lo mismo que las corrientes que obtuvimos con el programa. Entonces empezamos la simulación y nos damos cuenta que efectivamente, por lo menos para el caso de la corriente 4 y la corriente 5, nos dan exactamente los mismos valores que, que son 3.71 miliamperios y 2.40 miliamperios. Y para el caso de la corriente 1, 2 y 3 nos dan valores bastante cercanos a lo que obtuvimos con el programa. Cuando calculamos los errores, pues nos dan errores muy pequeños para estas tres corrientes, y estas dos pues nos dan un error porcentual de 0%. Entonces, pues este estudio nos sirvió para comprobar que es muy eficaz y útil utilizar el método de Gauss-Seidel para resolver o hallar los valores de las incógnitas de un sistema de ecuaciones, que en este caso fue pues el sistema de ecuaciones que obtuvimos al realizar el método de mallas en este circuito. Entonces, pues es muy útil y agiliza el proceso de resolución de un circuito mixto de varias mallas, de más de 2 mallas, el cual es un proceso tedioso y demorado cuando se hace con los métodos convencionales. Bueno, finalmente tenemos que este estudio subraya lo eficaz que resulta emplear el método de iteración de Gauss-Seidel para aproximar valores de las variables de un sistema de ecuaciones lineales. Se demostró a partir de los errores porcentuales obtenidos para las corrientes calculadas con este método numérico, lo útil que resulta o que puede ser útil. Lo útil que puede ser para calcular las corrientes de un circuito mixto de 2 o más mallas, el cual es un procedimiento tedioso y demorado cuando se emplean métodos convencionales de solución de ecuaciones lineales.